patria celestial. Aquel que nos amó, aquel que nos salvó, se fue a preparar una ciudad. La nueva Jerusalén es la ciudad que nos ofrece el descanso eternal. La nueva Jerusalén es la ciudad que nos ofrece el descanso eternal. El dolor que causa el pecado. La nueva Jerusalén es la ciudad que nos ofrece el descanso eternal. La nueva Jerusalén es la ciudad que nos ofrece el descanso eternal. Amén. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar a nuestro Dios. Hermana Jacqueline dirige la oración. Padre nuestro que está en el cielo, santo, santo, santo y glorificado es tu santo nombre. Amén. Gracias damos en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Gracias damos por la vida, por la salud que te nos ha guardado, que no lo merecemos porque somos pecadores. Dice que somos como un trapo de inmundicia desde los pies hasta la punta de la cabeza. Pero te pedimos que en tu gran amor y en tu misericordia podamos ser perdonados de nuestros pecados. Gracias porque moriste por cada uno de los que estamos presentes y por toda la humanidad. Gracias por el sacrificio que hiciste y gracias por la misericordia que tú todavía tienes con nosotros. Gracias porque nos has preservado la vida y nos has preservado la salud. En esta tarde te pedimos por la prédica que vayamos a escuchar la palabra del hermano Luis, que quede grabada en nuestros mentes y en nuestros corazones.
que podamos ponerlas por práctica. Perdona lo malo que somos, lo malo que aprendemos en cada momento. Te pedimos que nos ayuden a aceptar el que aumente nuestra fe, que bendice las visitas que están, que te honran por tu presencia en gran manera. Bendice a los hermanos que están reunidos en ancho por la tierra y que nuestra oración pueda ser unida con la de todos los hermanos. Gracias por todo, gracias por la vida, por la salud, por el aire, gracias por el alimento que tú nos proporcionas, gracias por el trabajo que nos das y gracias, Señor, principalmente porque estás aquí con nosotros, principalmente porque tocaste nuestros corazones para poder asistir y para poder estar aquí presente en tu casa de oración. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, no porque tengamos algún mérito alguno, sino por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que para él sea toda la honra y Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos y vamos a tener la meditación. Hoy iniciamos un seminario. Cuando se me informó que yo iba a dar este seminario, pues me alegré, porque es una temática que poco se toca y que también la mayoría de personas le tiene miedo, porque dicen, ¿y qué será? ¿Y cómo es eso? Y en ocasiones se cree que la profecía de las 7 trompetas, que es la que vamos a iniciar ahora, no se puede entender. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas. Unos creen que las trompetas son para el futuro, otros creen que no tienen nada que ver, otros que no se van a cumplir, otros que van a sonar todas al mismo tiempo. Hay diferentes creencias en relación a las 7 trompetas. Hoy vamos a estudiarlas. Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que el tema de las 7 trompetas es fácil de entender. Es un tema bastante sencillo y a la hora de que nosotros lo analizamos, vamos a decir, y eso era, si eso ya lo sabemos. Van a ver que todo lo que vamos a ver en las trompetas son cosas fáciles de memorizar, fáciles de entender, solo hay que verlas. Por lo general, hermanos, las primeras trompetas solo tienen un versículo. Toda la trompeta es un versículo. Vamos a explicar ese versículo, vamos a ver la representación de cada una de ellas. Las 7 trompetas, hermano Natanael, ¿en qué capítulo de la Biblia y en qué libro se encuentran? Hoy iniciamos, hoy vamos a ver la primera de las 7 trompetas. Vamos a ver una por día. La de ahora es la más sencilla de comprender, la más cortita. Las de las que van a venir después tienen más simbolismo, más representación. Pero la base la vamos a tomar ahora. No, las 7 trompetas están en Apocalipsis. Vaya, 8:6 encontramos la narración de las 7 trompetas. Les voy a decir ya, no es difícil de entender, es algo fácil, pero si algo no me logran entender, deténganme y pregúntenme, porque ahora vamos a entenderlas y también los hermanos que están a través del internet, preguntas que tengan, les vamos a contestar también a ellos. Y si hacen algunas preguntas que ya ustedes hayan entendido, ustedes van a pasar al frente y se las van a explicar a nuestros hermanos que están por la transmisión en vivo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. ¿Qué dice? Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se disponían a tocarlas. Amén. Ahora, hermanos, hay una diferencia. Antes de empezar, quiero hacerla. En la Biblia encontramos 7 iglesias, 7 sellos y... ¿Hola? ¿Cómo? Las 7 plagas. Encontramos también 7 plagas, pero esas son para el final. Pero en estas 3 áreas nosotros encontramos que casi ocurrieron en el mismo periodo de tiempo. Casi ocurrieron igual, solo que hay una diferencia entre ellas 3. Ahora, en las iglesias, ¿qué se nos enseña en las 7 iglesias? De Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hay un mensaje para cada iglesia. Hermano, ¿usted se ha leído las 7 iglesias?
¿Alguna vez? No. ¿María Jacqueline? Tampoco. Vaya, las 7 iglesias, hermanos, nos hace ver, escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. ¿Recuerdan? El testigo fiel dice, conozco tus obras, y menciona muchas cosas. Las 7 iglesias nos enseñan la condición del pueblo de Dios. La condición del pueblo de Dios. ¿Recuerdan el más conocido? No eres ni frío ni caliente, por lo tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Las 7 iglesias son la condición del pueblo de Dios. ¿En qué tiempo? En el tiempo de los 7 sellos. Ahora, ¿qué son los 7 sellos? Los 7 sellos son la persecución que le hizo Roma al pueblo de Dios. Cuando Roma le hizo la persecución al pueblo de Dios, en las 7 iglesias se nos da a conocer la condición que tenía el pueblo de Dios. Hermana Jacqueline, ¿qué nos explican las 7 iglesias? La condición de ¿quiénes? Del pueblo de Dios. Hermano José, los 7 sellos, la persecución que le hizo, ¿quién a quién? Roma a quién? Al pueblo de Dios. Recuerdan que había un caballo, ¿qué color? Un caballo negro. ¿Qué significaba eso? Que Roma trajo oscuridad religiosa. Un caballo amarillo, ¿qué representaba? Muerte. Un caballo rojo, ¿qué representaba, hermana Jacqueline? Derramamiento de sangre. O sea, los sellos representan la persecución que Roma le hizo al pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué representan las trompetas? Se lo voy a poner desde este punto de vista. En los 7 sellos, Roma persiguió al pueblo de Dios. Y Dios dijo, bueno, Roma, te metiste con mi pueblo, ahora te toca sufrir a ti. Y en las 7 trompetas son guerras en contra de Roma. ¿Sí? ¿Me entendieron? Roma le hace la guerra al pueblo de Dios y Dios dijo, te metiste con mi niñito querido, ahora vas a pagar las consecuencias. Las 7 trompetas son 7 guerras en contra de ¿quién? De Roma. ¿Me entendieron qué son las 7 trompetas? ¿Verdad que no es nada difícil de entender? Las 7 trompetas representan 7 guerras en contra del imperio romano en sus 2 etapas. ¿Cuál es la primera etapa de Roma? Roma imperial. ¿Y cuál es la segunda? Roma papal. Ahora, ¿dónde dice que las trompetas representan guerra? Números capítulo 10. Vamos a ir viendo cada uno de los simbolismos. Y gracias a los hermanos del internet por estar comentando también. Vamos a ir viendo, hermanos, detalladamente cada uno de los aspectos relacionados con la primera trompeta. El libro de Números, capítulo número 10. ¿Qué nos dice número 10? Versículo número 9. Dice de la siguiente manera: y cuando salieron a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis, ¿qué cosa, hermanos? Alarma con trompeta. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Ahora, las trompetas, todas ellas significan guerra. Esa es la base. Si ustedes saben que todas las trompetas son guerras, ya está fácil de entender todas las trompetas. Ya saben que la primera trompeta va a ser una guerra en contra de ¿quién? De Roma. Ya saben que la segunda trompeta va a ser una guerra en contra de Roma. Ya saben que la tercera trompeta va a ser una guerra en contra de ¿quién? De Roma. Ya saben que la cuarta va a ser una guerra contra de Roma. Fácil de entender. Ahora, esas guerras, hermanos, se desataron en un momento determinante. Si las guerras son en contra de Roma, voy a borrar esto. Las guerras son en contra de Roma. ¿Cuándo comenzó a reinar Roma? Vamos a recordar algo. Hemos estado viendo en la lección de escuela sabática los imperios que le fueron revelados a Daniel. ¿Recuerdan? En la imagen
que se le dio a Nabucodonosor, vio la cabeza, el pecho y los brazos, el vientre y el muslo, las piernas y luego los pies. Cada uno de ellos representaba un imperio diferente. En la lección vienen las fechas cuando comenzó cada imperio. La cabeza, hermana Leti, ¿qué representa la cabeza de oro? Lo hemos visto en las lecciones. ¿Qué imperio? Babilonia. La cabeza de oro representa Babilonia. ¿Recuerdan? La lección nos dice que comenzó a gobernar del año 606 antes de Cristo. ¿A qué año? Hermanos, ¿estudiaron la lección? Aquí está, aquí la tengo. Aquí ha aparecido. Todos los sábados hemos estudiado una lección de cada uno de los imperios. Así que es muy fácil recordar eso. Babilonia comenzó del 606 al 538 antes de Cristo. Luego, en la imagen después de la cabeza de oro, ¿qué venía? ¿Se acuerdan? El pecho y los brazos. Quiere decir que iban a ser dos naciones unidas. ¿Quiénes eran? Eran los medos y los persas. ¿Cuándo comenzaron a gobernar los medos? En el 538. ¿Y terminaron de reinar? En la lección venía la fecha, acuérdense. Los que gobernaron Darío, Ciro y Atarjerjes. ¿Recuerdan esa lección? Vimos que ellos dieron unos decretos para que fueran a reconstruir Jerusalén. ¿Cuándo dejaron de reinar? Hermano Nata, ¿cuándo? No. Hermanos del internet, si pueden ponernos la fecha, cuándo terminó de gobernar los medos y los persas, mientras yo les pregunto a los hermanos. Hermano José. No. Hermana Magdalena. Hermana Hermelinda, usted se acordará. ¿Cuándo terminó el gobierno de los medos y los persas? Contaban para atrás. Uno empezó el 6, por ejemplo, si ahora estamos en el año 606, el otro año, ¿qué año va a ser? 605, cuando era antes de Cristo. ¿Sí? No. Bueno, creo que no la pusieron ni en internet. 331. Vaya, no se les olviden estas fechas, hermanos. Yo sé que las fechas son difíciles de memorizar. A veces ni de los cumpleaños de nuestros seres queridos nos acordamos. Pero estas fechas debemos tenerlas en nuestra memoria. Luego vimos que venía, ¿qué parte de la imagen? No. Era el vientre. Nosotros le llamamos el estómago. Venía esa parte. ¿Qué representaba qué imperio? ¿Recuerdan? Grecia. Y comenzó a gobernar del año 331 al año 168 antes de Cristo. Nuestra hermana Rocío nos ha dicho 331. Bueno, nos dieron la respuesta ahí. Y por último vino una nación. ¿Qué nación era? Las piernas de hierro, ¿se acuerdan? No lo estoy viendo con los versículos porque lo hemos visto en las lecciones. Se tienen que acordar. Era Roma. Roma comenzó a gobernar en el año 168 antes de Cristo. Por lo tanto, hermanos, las trompetas, si son guerra en contra de Roma, no pueden pasar antes de esa fecha. ¿Me entendieron? Si son guerras contra Roma, no pueden ser antes de esta fecha. Tienen que ocurrir después de esa fecha. Y Roma como imperio cayó en el año 476 ya después de Cristo, cuando se dividió en 10 partes. Vaya, las trompetas, hermanos, se van a basar de aquí hasta el final, cuando termine el imperio romano. También las fechas. ¿Ya las memorizaron? Ya las anotaron. Vaya, anótenlas y luego la ven. Hermana Carolina Chávez también desde San Martín, ¿la conocen? Sí la conocen, ha estado con nosotros varias veces. Ella también está respondiendo, 331, finalizan los medos y los persas. Muy bien. Ahora, la primera trompeta, hermanos, si las trompetas son guerras contra Roma, ahora vamos a lo sencillo. Quiere decir que la primera trompeta es la primera de todas las guerras en contra de
Roma. Está fácil de entenderlo. Primera trompeta, primera guerra en contra de Roma. ¿Cómo iba a ser esa guerra? Vamos a Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a leer cómo iba a ser esa guerra. ¿Lo tienen? Apocalipsis, capítulo 8. Voy a borrar esto. ¿Ya no lo ocupan? Bueno, lo voy a dejar por un momento. Bueno, 8:7. Vamos a la primera trompeta. Solo tiene un versículo la primera trompeta. Oiga lo que dice. El primer ángel tocó la trompeta y hubo, memorícense esto, granizo, hubo fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Amén. Esa es toda la trompeta. Ahora vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Lo primero que nos dice la trompeta, hermano Nata, ¿qué dice que es? Cuando el primer ángel tocó la trompeta, ¿qué pasó? Hubo, en primer lugar, granizo. Luego menciona que aparte del granizo, voy a borrar ahora sí. ¿Solo fuego? Ah, era una mezcla. ¿Mezcla de qué? Fuego con sangre. Esto se fusiona. Luego vamos a ver el granizo más el fuego más la sangre. Aparte de eso, decía el versículo que eso fue lanzado a la tierra y se quemó. ¿Qué cosa? ¿Se quemó? Ah, muy bien. Se quemaron la tercera parte de los árboles. ¿Y qué más? La hierba verde. Muy bien. En esa guerra se iba a cumplir cada una de esas cosas. Granizo, fuego mezclado con sangre, granizo mezclado con fuego y con sangre. Se iba a quemar la tercera parte de los árboles y se iba a quemar la hierba verde. ¿Estamos bien? ¿Qué representa cada una de esas cosas? Todo eso va relacionado con la guerra. Con la primera guerra en contra de Roma. Vamos a ver la representación. ¿Qué representa, hermanos, el granizo? Ezequiel 13:13. ¿Qué representa el granizo? Ahora los que tengan Biblia, háganlo. Vamos a utilizarlos para que ustedes puedan leer. Y los que no la tienen, van a prestar mucha atención y nos van a dar la respuesta. ¿Qué representa el granizo? Ezequiel 13:13. Capítulo 13, versículo 13. Ezequiel 13:13. ¿Qué dice? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial tendrá como mi furor, y piedras de granizo con mi enojo para consumir. Muy bien, ¿qué representa el granizo? Según lo que leyó la hermana, le dije, la hermana va a leer y los demás vamos a analizar el versículo y vamos a ver. ¿Qué representa el granizo? No, dice que iba a haber vientos tempestuosos con granizo. ¿Pero por qué era eso? La última parte decía, mi enojo. El granizo representa, ¿qué cosa, hermanos? ¿El enojo de quién? El enojo de Dios. ¿Estamos bien? Quiere decir que en esa primera guerra contra Roma, el enojo de Dios iba a estar ¿contra qué nación? Contra Roma. No es que iba a caer granizo del cielo, iba a aplastar a los romanos. Es una representación de que el enojo de Dios se iba a notar en esa guerra en contra de Roma. ¿Por qué estaba enojado Dios? ¿Se acuerdan? Porque Roma le había perseguido a su pueblo. Entonces Dios estaba contento con Roma. Estaba enojado. Entonces en la primera trompeta vemos el enojo de Dios revelado en contra del imperio romano. Eso sí va a ver en la primera guerra. Ya vamos a ver cuándo se dio la primera guerra y cómo se dio. Aparte de eso, iba a haber fuego mezclado con ¿qué cosa, hermanos?
con sangre. Isaías 30:30. ¿Qué representan esas dos cosas? Para poder ver la guerra. Isaías capítulo 30, versículo número 30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama del fuego con furor con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Muy bien, ¿qué representa entonces? No, furor es el enojo, ya lo vimos. Tempestad y muerte. Quiere decir que en la primera guerra en contra de Roma, el enojo de Dios se iba a dar. ¿Y qué le iba a pasar a Roma? La iba a azotar una tempestad, iban a haber mucha muerte. ¿De quiénes? De los romanos. ¿Estamos bien? ¿Me van comprendiendo? Está fácil de entender, ¿verdad, hermana Leti? La primera trompeta es la primera guerra en contra de Roma. En esa guerra se iba a ver el enojo de Dios, iba a traer muerte al imperio romano. Es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está fácil de entender? ¿O están confundidos? No, vale. Sigamos. Bueno, acá nos están dando la representación de la segunda trompeta. ¿Qué monte significa persona? Ya en la siguiente lo vamos a analizar algunas representaciones. Ahora, si el granizo significa enojo de Dios, la sangre con fuego significa tempestad y muerte, ¿qué significan las dos cosas unidas o las tres unidas? Enojo de Dios con tempestad y muerte. Ajá. Sí, pero en una palabra. Ezequiel 38:22 nos lo resume en una sola palabra. Veamos qué representa todo eso unido. Ezequiel capítulo número 38. Ezequiel 38, 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Qué significa entonces todo unido? Destrucción. No, el fuego estaba aquí. El fuego, ¿se acuerdan? Representa tempestad y muerte. Todo unido representa destrucción. Quiere decir que la ciudad de Roma, ¿qué le iba a pasar, hermanos? Iba a ser destruida. Creo que sí llevamos la secuencia, ¿verdad? El enojo de Dios se iba a notar. En la primera guerra contra Roma iba a haber tempestad, muerte y la ciudad iba a ser destruida. Ahí vamos con la primera trompeta. Ahora les voy a narrar, hermana Marina Maya nos dice que también representa guerra. ¿Cuándo comenzó la primera guerra? ¿Cuándo fue la primera guerra? Ojo con lo que voy a decir, hermanos. A esto sí préstenme atención. En cada una de las trompetas hay un personaje principal, que fue el que inició la guerra en contra de Roma. La trompeta no representa a la persona, representa la guerra en total, ¿sí? Pero la persona que lo inició tiene parte fundamental. ¿Por qué les menciono esto? Porque van a haber trompetas en las que el personaje principal se muere, pero la guerra todavía sigue. Quiere decir que la trompeta no ha terminado todavía. Ahora, ¿quién inició la primera guerra contra Roma? Hermano José, ¿qué nación? ¿No? ¿Qué nación inició? ¿Qué pueblo inició la primera guerra en contra de Roma? No. Acuérdense, Babilonia había sido vencido por los medos y los persas. Los medos y los persas fueron vencidos por Grecia. Grecia fue vencido por Roma. Ahora Roma era la autoridad total. No había ninguna nación que se le opusiera. Pero les voy a dibujar. No, Darío ya había muerto. Roma antiguamente, Europa, África y Asia. Todo esto era Roma originalmente. Roma, hermanos, no inició como lo que ahora conocemos como aquel territorio, sino Roma era el que gobernaba todo. Pero aparte de Roma, habían unas tribus. Esas tribus se llamaban tribus bárbaras. ¿Cómo se llamaban, hermanos?
Tribus bárbaras. ¿Por qué se llamaban tribus bárbaras? Porque no se dejaban mandar por nadie, eran desordenados, eran como caníbales, o sea, eran personas que actuaban por meros impulsos. Si veían que alguien los veía raros, ellos se les dejaban ir encima, ellos no respetaban nada. Eran tribus que no tenían una educación. Esas tribus comenzaron a decir, bueno, ¿y por qué Roma nos está gobernando? Pero no fue por pensamiento de ellos. ¿Se acuerdan de quién provenía eso? De Dios. ¿Por qué provenía de Dios? Porque Roma le estaba persiguiendo a su pueblo. Ahora Dios le manda a estas tribus para que persigan a Roma. Y es ahí donde las tribus bárbaras se comienzan a rebelar en contra de Roma. Eran pequeños pueblos que estaban a las orillas de estos lugares. Y ellos dijeron, bueno, Roma, ahora vas a saber que nosotros también somos buenos para pelear. Pero no encontraban el momento cuando iniciar esa guerra. Roma tenía un emperador. El emperador se llamaba Teodosio. Cuando Teodosio muere, comenzó a gobernar a un personaje llamado Augusto. ¿Ya han oído hablar de Augusto ustedes? Es muy famoso. La historia de Augusto es una de las más reconocidas porque él hizo varias cosas inadecuadas que dañó la religión. Comenzó a gobernar Augusto. Esto pasó en el año 395 después de Cristo. Anoten esa fecha porque es el inicio de la primera trompeta. Cuando se inicia la primera guerra en contra. No, Teodosio era el emperador romano. Él muere y comenzó a gobernar en su lugar Augusto. Augusto César. Cuando las tribus bárbaras vieron que había cambiado su rey, ellos dijeron, él no sabe cómo gobernar, es el momento de que los ataquemos. Y eligieron un rey. Ese rey se llamaba Alarico. El que inició la primera guerra se llamaba, hermanos, ¿cómo? Alarico. Vaya, memorícense ese nombre. Alarico. ¿Cómo se llamó el que inició la primera guerra? ¿Sí? Entonces Teodosio murió y comenzó a gobernar Augusto César. Entonces las tribus bárbaras, al ver que había cambiado un rey, dijeron, él va empezando, es nuevito, no va a saber cómo defenderse, es el momento de que los ataquemos. Y es ahí donde eligen a este personaje, tenía 25 años de edad. muere Augusto César también. ¿Cómo? Y muere Augusto César también. Ya vamos a ver eso. No, Augusto César fue el que comenzó a gobernar en ese año. Y en las tribus bárbaras, en una tribu bárbara, comenzó a gobernar, ¿quién, hermano? Inés, ¿verdad? ¿Quién? Memorícense ese nombre. Muy bien. Primera trompeta que estaba bajo el mando de Alarico. Esto lo voy a ir dejando ahí todos los días. ¿Cuándo comenzó esta guerra? 395 después de Cristo. Ahí inicia la primera de las 7 trompetas. ¿Quién la inició? Alarico. Las tribus bárbaras, hermanos, eran muchas, pero él gobernaba la tribu llamada los godos. Godos, así se llamaba esa tribu. Le estoy narrando un poco de la guerra. Ya vimos que en esa guerra el enojo de Dios iba a haber tempestad y muerte, y una parte de Roma iba a ser destruida. ¿Por quiénes? Sí, los mismos visigodos. ¿Ya han oído hablar de los visigodos? Son los mismos. Los ostrogodos, ellos no pelearon contra Roma en ese caso, porque le tenían miedo. Pero los godos, comandados por Alarico, dijeron, es el momento de hacer guerra. Y comenzaron a hacer la guerra. ¿Qué comenzaron a hacer? Ahora, hermanos, ¿qué representa la hierba verde? ¿Se acuerdan? Que dice que en la primera trompeta, ¿qué se quemó? Se quemó la tercera parte de los árboles y también se quemó la hierba verde. ¿Qué representa la hierba verde? Vamos a verlo. El libro de Isaías. Isaías capítulo 44, para entender cómo se llevó a cabo esa guerra. Isaías 44, versículo número 3 y 4.
Atención, ¿qué representa la hierba verde? Porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierba 44:3. junto a la ribera de las aguas. Muy bien. Isaías 44, versículo número 3 y versículo número 4. Bueno, en la transmisión nos están dando muchas respuestas. Leen rápido los versículos y las ponen rápido. Ya nos dijeron lo que representa. Ahora, hermanos, la hierba verde, ¿qué representa? Según lo que ya leímos, prosperidad. ¿Sí? Representa prosperidad. Prosperidad. Ahora, hermanos, quiere decir que en esta guerra se iba a destruir o a quemar la prosperidad ¿de quién? Del imperio romano. ¿Quién iba a destruir eso? Alarico. ¿Con qué tribu bárbara? Con los godos. No, eso ya más después. Vamos a llegar en las trompetas a todo eso. Ahora, lo que quiero que se centren es que todas las trompetas nos van a hablar de las guerras en orden. Primera trompeta, primera guerra. Acabándose la primera guerra, se acabó la primera trompeta. Es la base para entender todas las trompetas. La historia, hermanos, si no se la memorizan no es problema. Solo está que ustedes sepan qué representa cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía esperan que va a venir fuego, granizo y sangre del cielo y va a bañar a todos de sangre y se van a prender en fuego. Hay personas que todavía esperan que eso va a pasar. Estos son acontecimientos que ya pasaron, ya tuvieron su cumplimiento. ¿O los esperamos todavía? No. Ya vimos que son las guerras en contra de Roma. Ahora, hermanos, en esa guerra atacaron la prosperidad de Roma. Les voy a narrar un poco la historia. Hay un libro que se llama El Gran Plan de Dios. ¿Lo tienen? ¿Quién dijo amén? Bueno, hermana, yo no traje el mío porque ya no me cabía, pero el hermano Giovanni lo tenía acá. Entonces yo anoto los párrafos en la libreta para ya no andar en muchos libros, pero acá está la historia, página 216. En esa guerra, hermanos, los godos comenzaron a pelear en contra de Roma. Atacaron en primer lugar Tracia, Macedonia, cruzaron los Alpes y llegaron a Jerusalén. ¿Cómo actuaban ellos? Ellos saqueaban, robaban todo lo que había, se llevaban la prosperidad de Roma y luego le prendían fuego a la ciudad. ¿Cómo atacaban ellos, hermanos? Llegaban cuando veían una nación de Roma, veían una parte, a Roma ahora caes contra nosotros. Comenzaban a matar a toda la gente que estaba ahí, se llevaban toda la riqueza o la prosperidad que estaba en Roma y luego dejaban la ciudad prendida en fuego. Algo que les voy a dar desde ahorita, hermanos, no lo olviden porque lo vamos a ocupar toda la semana. Alarico, la guerra fue por tierra. Por tierra. Memorícenselo porque la guerra de mañana va a ser por el agua. Cada una de las trompetas es en una zona diferente. Siempre del imperio romano, solo que en un área diferente. La de hoy es por tierra, la de mañana va a ser por mares, la de pasado mañana va a ser por los ríos. Entonces, memorícense ya eso. Cada una de las trompetas es en un lugar diferente. Y Alarico comenzó a incendiar toda Roma. Cuando pasaba él, ¿qué era lo que se veía a sus espaldas? ¿Se acuerdan por qué decía que la tercera parte de los árboles fueron quemados? Y se quemó también la hierba verde, porque era como Alarico destruía al imperio romano, prendiéndole fuego. Ahora, en el año 410, Alarico había conquistado casi toda el área de Europa. ¿Cuál fue el problema de Alarico? Saben, hermanos, que Alarico pudo haber conquistado Roma y la pudo haber destruido en su totalidad. ¿Por qué no la destruyó? Es la pregunta. La respuesta es fácil, hermanos. La profecía decía que iba a morir la tercera parte de los árboles. Salmo capítulo 1.
Vamos a leer Salmo capítulo 1. Versículo 1 hasta el 3. Oigan lo que dice. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Será como qué, hermanos? Como árbol. ¿Qué representan los árboles? Al pueblo de Dios. Ojo con lo que estamos viendo. Los árboles representan al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que en ellas medita de día y de noche. ¿Por qué Alarico no destruyó a Roma? Porque tuvo un problema Alarico, que cuando pasaba por una ciudad de Roma no perdonaba a los cristianos. Entonces, cuando él mataba a los romanos, también mataba a los cristianos. Entonces Dios dijo, me estás tocando a mi pueblo tú también. Por eso Dios le puso fin a Alarico con su tribu. Y Roma logró derribarlo. Bueno, hermanos, estaban cruzando un río cuando la historia nos dice que él murió. No logró terminar. ¿Por qué? Porque empezó a tocar al pueblo de Dios. ¿Recuerdan que las trompetas era el propósito de tocar a quién? ¿Al pueblo de Dios? No, a los romanos. Y cuando Alarico se metió con el pueblo de Dios, entonces Dios le puso fin a esa obra. Y en el año 410 murió Alarico. Y se acabó la primera trompeta y la primera guerra. Fácil de entender, ¿o no? Las trompetas, hermanos, son fáciles porque, bien, los hermanos en internet también nos están diciendo que el pueblo de Dios ha muerto. Ahora, recapitulemos, hermanos. La primera trompeta es la primera guerra en contra de Roma, la llevó a cabo Alarico, empezó en el 395, la tribu de los godos iba a ser por tierra, iba a haber tempestad, muerte, destrucción, se iba a quemar la prosperidad de Roma. ¿Y cuándo iba a terminar? Cuando Alarico se metiera con el pueblo de Dios. ¿La entendieron? Porque acá finalizamos. Vaya, hermanos, la base es esa. Cuando ustedes les pregunten ¿qué son las 7 trompetas? ¿Qué van a responder? Guerras en contra de. Es todo lo que necesitan saber. Contra Roma, contra Roma. Porque Roma le había tocado al pueblo de Dios. Así que, hermanos, esta es la primera trompeta. No son difíciles de entender. La de ahora tal vez la pudo haber algún aspecto, pero ya mañana ustedes van a venir y van a decir, hoy vamos a ver la segunda guerra en contra de Roma. Y vamos a ver por qué la Biblia dice que había tal cosa, por qué un monte, por qué naves, por qué eso. Es lo que vamos a ver en la segunda guerra en contra de Roma. ¿Hay preguntas? ¿Hola? Sí, esos son después. Ahorita vamos solo con la primera guerra. Primera trompeta, primera guerra en contra de Roma. ¿Quiénes la hicieron? Los godos, gobernados por, ¿cómo se llamaba el rey? Alarico. Esta es la base. Vaya, si no hay preguntas, yo les voy a hacer preguntas. La hermana Rocío dice a la misma hora, mañana sí, a la misma hora. Así que vamos a estar iniciando siempre a la misma hora. Hermana Leti, ¿qué representa la primera trompeta? La primera trompeta. La primera guerra en contra de ¿quién, hermana? En contra de Roma, muy bien. Hermana Hermelinda, ¿en qué año comenzó esa guerra? ¿Se acuerda? No. 395 después de Cristo. Hermano Nata, ¿cómo se llamó el rey que comenzó esa guerra? Alarico. Muy bien, hermano Inés. ¿Qué tribu bárbara gobernaba Alarico? Los godos. Muy bien. Ellos comenzaron, hermano José. ¿Por qué no lograron destruir todo Roma? Porque se metió con el pueblo de Dios. Y ahí Dios le puso fin al reinado de Alarico. Bueno, hermanos, esa es la primera trompeta. Hola.
iban pasando un río, hermanos, también que él, esa trompeta tenía que ser por tierra, y él se metió a un territorio que no le correspondía a esa trompeta. Mira, por esa información nos pregunta después. En la transmisión también los hermanos nos están poniendo todas las respuestas. La hermana Ana Sandoval, la hermana Ana Chávez, Daniel Pérez, la hermana Rocío, nos están dando las respuestas, la hermana Nancy. Hermanos, solo eso sí lo voy a dejar, porque lo voy a estar ocupando. Ahora, la primera trompeta, les voy a encerrar acá para mañana a partir de esto, abarcó esta parte, la primera trompeta, ¿sí? Para que mañana podamos continuar con la segunda parte. Vaya. ¿Cuándo terminó la primera trompeta, hermano Isidoro? 410. ¿Qué pasó ahí? Dijimos. Muere Alarico y se acaba la guerra porque sus guerreros dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Memorícense esto. Los guerreros de Alarico quedaron vivos muchos, porque ellos se les van a unir a otra guerra en otra trompeta. Así que memorícense eso, quedaron vivos muchos de ellos. Ya en otra trompeta. ¿Hola? Murió Alarico. Y ellos sin su rey dijeron, aquí nos quedamos. Y terminaron la guerra en contra de Roma. Así que hermanos, la hermana Yuli Cañari desde Chile nos dice, en la zona de Europa. Muy bien. Están atentos los hermanos de internet. Vamos a finalizar, hermanos, si no hubieron preguntas, cantando una alabanza. ¿Qué himno cantamos siempre al final? 118, condúceme maestro. Siempre lo he cantado al final, así que lo vamos a cantar. Se ponen de pie y lo cantamos. Y mañana vemos la segunda trompeta. Las preguntas se ven También. Amén. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Hermano José, ya que está aquí, dirige la oración. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por la vida que nos das hasta este momento. Te damos gracias, Señor, porque nos permites la libertad de expresión y porque nos permites reunirnos en este lugar para poder estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos sabiduría y entendimiento para comprenderla cada día más. Te pedimos que puedas derramar una bendición, Señor, sobre los hermanos que estamos en este lugar. Te pedimos también por los hermanos que están conectados, Señor, por medio de este medio, que también, Señor, están en la transmisión con nuestro hermano Luis, que nos está explicando, Señor, los temas de las trompetas.
te pedimos de que nos puedas dar de tu bendición, nos puedas dar sabiduría, entendimiento, fortaleza en nuestra vida espiritual para poder soportar las pruebas, la bendición para los hermanos que están en este lugar y que nos puedas, Señor, tener bajo tu mano de protección. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, no porque hay algo bueno en nosotros, sino por los méritos que hizo tu Hijo amado en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pido al encargado que pueda pasar a recoger la ofrenda. Hermana Marina Maya, vamos a estar orando por Alberto. Lo vamos a incluir a nuestras oraciones y espero que todos puedan orar por él, queridos hermanos. También les informo que el pastor Vicente me cedió el tiempo a mí. A él le correspondía transmitir, pero no lo hizo debido a el seminario. Así que él con buena disposición me dejó el tiempo para poder compartir con ustedes. Por eso la transmisión de ahora que él da no apareció en la página. Los esperamos el día de mañana con la segunda trompeta. Amén. Hermanos, se ponen de pie con una oración de reverencia. Finalizamos. Amén. Feliz noche para todos. A los hermanos de la transmisión en Facebook, el pastor Vicente no pudo estar con nosotros debido al programa del seminario, así que él estará el próximo domingo, si Dios le regala vida, compartiendo la secuencia o la serie de temas, la inmortalidad del alma. Va a estar dando de ese tema, así que ahora nos dejó el tiempo por la transmisión. Espero que todos tengan una feliz noche. Vamos a estar orando por las personas que nos han pedido oración. Los vamos a incluir en nuestras oraciones personales. Vamos a incluir a nuestro hermano Alberto para que Dios le ayude a salir de las drogas. Así que, hermanos, los esperamos mañana con la segunda trompeta de Apocalipsis. Bendiciones y feliz noche para todos.